El título de hoy se llama, y yo nunca doy títulos al principio, pero quiero darlo hoy, se llama Un creyente en hecho. En inglés sería indeed, alguien que no es creyente porque lo dijo, sino en obra. Un creyente real, el legado de la fe viva. Y hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a tomar la parashá de esta semana, que es Hayei Sara, que es de Génesis 23, 1 al 25, 18. Y vamos a hacer algo diferente. ¿Cuántos aquí son, cómo es que se dice? Musifiliólogos, algo así, musifilios, o que es algo por el estilo, que es que le gusta la música. Está el cinéfilo, este es el musífilo, algo así, que es personas que le gusta la música. Pero hay personas que le gusta la música y sencillamente pues la escuchan. Hay otras que le buscan el sentido, le buscan qué quiere decir esa palabra. Cuando yo estudié español en la universidad, pues uno estudia español toda la vida, pero en la universidad uno piensa que es lo mismo y es diferente. Y tomé una clase en la cual nos teníamos que apreciar la poesía. Y teníamos que, distintos géneros literarios, y teníamos que estudiarlo y teníamos que buscar, no solamente, ay, qué linda y qué bonito, sino, usted sabe lo difícil que es entender qué dijo, qué quería decir el autor de una poesía, y que la poesía no tiene 25 años, tiene 200 años o tiene 300 años, y tú dices, diantre, yo no me puedo meter ni siquiera en el contexto de qué estaba pasando en ese tiempo y por qué él la dijo. Así que hoy nosotros vamos a hacer ese ejercicio. Nosotros vamos a tomar una canción junto con el texto de Hayei Sara y vamos a estudiarla. Vamos a estudiar una canción. Y me recuerda que Monty hace mucho tiempo atrás decía, pastor, antes usted traía cosas bien diferentes y de momento usted trae un video, trae una canción, y hace tiempito que no sé, y no es que no me guste lo que usted está haciendo, porque me gusta y es profundo. Estoy tratando de parafrasear lo que me dijiste, pero cuando pueda, busque otra vez esas cosas que usted hacía y busque una canción o algo. Y ustedes me conocen. A mí me gusta el reggaetón, conmigo como que no es muy amigo mío. Pero si es rock o si es salsa, esas dos cosas sí. El merengue también, pero el merengue es como que muy divertido y se me hace difícil profundizar en él. La salsa algunas veces lleva unos mensajes más profundos. Si no, busquen al que antes era Rubén Blades y ahora es Blades. Y los mensajes que muchas veces llegaban en su canción, porque también el reggaetón es, bueno, depende. Hay cantantes cristianos que han cogido eso que se llama reggaetón y lo han convertido en una herramienta musical. Han logrado que se convierta en música. Pero hoy, para no tirar el reggaetón, mejor vamos a estudiar. Así que vamos a tomar un segundo y vamos a estudiar o a escuchar con detenimiento lo que dice esta canción de uno de mis grupos favoritos de rock, Petra. Del álbum Wake Up Call de 1993, la canción Believer Indeed. En este viaje que empieza al nacer, un corto instante que en la tierra es, no hay segunda oportunidad, pues es ahora o nunca. Atesorar mis obras, que dirán que yo dejé detrás, una herencia fiel otro hallará, que verán en mí, que mi legado diga sí.
Canciones como estas, de grupos como estos, que el mensaje era sólido, formaron mi juventud. Y yo me formé escuchando y cantando no porquerías del mundo, ni canciones cristianas trililí, sino canciones como Carmen, como Petra, como DC Talk, que formaban el carácter del joven. No estaban solamente para decir cositas, sino para formar carácter. Y hoy en día hay muchos jóvenes que no tienen carácter. Les falta de carácter. Y de eso trata hoy el mensaje, de un legado de una fe viva que yo le voy a pasar a mis jóvenes. Cuando iniciamos esta canción en inglés, Believer Indeed de Petra, sonaban unas notas que escuchamos decir unas palabras y eran las siguientes. ¿Me van siguiendo? On this journey we begin at birth. En esta jornada que hemos comenzado al nacer, this fleeting moment that we spend on earth, este momento fugaz que pasamos en la tierra, no second chance to live it all again. No hay una segunda oportunidad de volverla a vivir. It must be now or never. Tiene que ser ahora o nunca. To cherish each endeavor, de atesorar cada esfuerzo, cada cosa que hemos comenzado, cada trabajo que hemos comenzado a hacer. La canción comienza recordándonos que la vida es un viaje que empieza al nacer y se va tan rápido como un suspiro. No hay segunda oportunidad para volver a vivirlo todo otra vez. ¿Cuántos a esta edad miran para atrás y dicen, diantre, mira dónde estoy y no puedo darle para atrás el tiempo? Por eso dice, it must be now or never. Debe ser ahora o nunca. Y la pregunta que la canción nos deja flotando es esta. ¿Qué dirán que yo dejé atrás? What will they say that I have left behind? Hermanos, hay que dejar huellas. Diga conmigo, dejar huellas. En la vida se dejan huellas. En esta semana, la parashá Hayei Sara nos presenta una escena profunda de transición. Sí, porque es algo que sucedió al final de la otra parashá y en esta comienza donde lo dejó la otra. No te me duermas, Isaac. En Génesis 23 del 1 al 2 dice, Génesis 23 del 1 al 2, y fue la vida de Sara 127 años. Y ya Monty nos ha explicado unas cuantas veces por qué dice fueron 100 y 20 y 7 y qué significa eso. Así que no voy a abundar en eso porque ya Monty lo ha enseñado varias veces. Tantos fueron los años de la vida de Sara, o sea, esa cantidad. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y Kiriat Arba es la tierra o la ciudad de Arba. Y Arba es el nombre de una persona que era un gigante y también significa 4, que significa la tierra de los 4, porque eran 4 personas. Y muchas personas piensan que eran gigantes, pero después podemos hacer un estudio, porque la palabra que muchas veces utilizan por gigante no necesariamente significa una persona de alta estatura. En hebreo lo que significa es una persona importante, una persona grande. Pero eso otro tiempo hablamos, en otro momento hablamos de esa historia y de Hebrón, conocida como la tierra de gigantes o la tierra de los poderosos. En la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer, ¿qué cosa? Duelo por Sara y a llorarla. Hermanos, dejó el plano terrenal Sara. Y cualquiera de nosotros puede dejar el plano terrenal. Y de eso hablaba precisamente la canción. Parecería una porción sobre la muerte, pero los sabios notaron algo. O sea, es una porción que parece que va a hablar de la vida, pero resulta que me va a hablar de la muerte. O sea, se llama Hayei Sara. El nombre Hayei Sara significa la vida de Sara. ¿Por qué una sección que comienza con la muerte lleva por nombre la vida de Sara? Porque obviamente está usando las primeras palabras y fue la vida de Sara 127 años. Y por eso se llama como comenzó. El nombre Hayei Sara significa la vida de Sara, como le estaba mencionando. Y como le digo, ¿por qué una sección que habla sobre la muerte de Sara va a llevar el nombre de la vida de Sara? Bueno, el comentarista Rashi, un rabino importantísimo y escritor, explica sobre este versículo lo siguiente en la explicación de Rashi sobre Génesis 23:1. El nombre no dice la muerte de Sara, sino la vida de Sara. Porque los justos, aún en su muerte, se les llama vivos, ya que su legado de justicia permanece.
Usted oyó lo que yo acabo de decir, lo voy a repetir para ver si esto le inspira y le mueve a buscar este estatus de justicia, de Sadik. ¿Por qué? Porque de esto mismo que habla esa canción que acabamos de hablar. Rashi dijo sobre Génesis 23:1, el nombre no dice la muerte de Sara, sino la vida de Sara, porque los justos, aún en su muerte, se les llama vivos, ya que su legado de justicia permanece. ¿Se acuerdan de las palabras de nuestro maestro? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, los justos nunca mueren del todo. Sus obras, su ejemplo, su fe siguen respirando en la historia. ¿Cuántos dicen amén? La vida es una oportunidad única. El Salmo 90, 10 y 12 nos recuerda lo siguiente. Salmo 90, 10 y 12. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y luego dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Hasta rima. Cada día cuenta, hermanos. Cada decisión forma parte de lo que otros recordarán de nosotros. La canción lo dice así. To cherish each endeavor. Valorar cada esfuerzo. Por eso, el legado es el verdadero retrato de una vida. ¿Qué tú dejaste? Es lo que la gente va a recordar. Muchas veces se van a olvidar hasta de cómo se veía tu rostro. A menos que no tengan un cuadro con tu cara bien grande. Es difícil algunas veces recordar en nuestra mente el rostro. Recordamos la experiencia que vivimos con las personas. Pero si tratamos de reconstruir el rostro de alguien que perdimos, muchas veces se nos dificulta después de un tiempo. Pero el legado que dejó en ti, ese legado es el mejor retrato. ¿Cuántos dicen amén? La fe, hermanos, tiene la capacidad de trascender el tiempo. Diga conmigo, la fe trasciende el tiempo. En Hebreos 11, del 8 al 12, Hebreos 11, del 8 al 12, para que esté tomando nota o lo quiera buscar, leemos sobre Abraham y Sara lo siguiente. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual, de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud. Hermanos, no se describe el físico de Abraham. No se describe el físico de Sara. De Abraham se le dice ya casi muerto. Pero se describe su legado. Se describe su legado. Aún Hebreos, miles de años después de los eventos de Abraham. Abraham fue en Génesis. Miles de años después, en el libro de Hebreos, están hablando del legado de Abraham. Hoy en día todavía hablamos de ser hijos de Abraham. Amén. La vida de ellos fue una vida de fe activa. Diga conmigo, activa. No teórica. Oh, yo sé mucha Biblia. Oh, yo sé muchos versículos. Esa fe se tradujo en decisiones concretas, en obediencia. Diga conmigo, obediencia. En obras que testificaron de lo que creían. Ellos creían algo, pero sus acciones y sus obras hablaban de que lo que ellos creían era verdad. Hermanos, la vida de ellos fue una vida de fe activa, no teórica. Esta fe se tradujo en decisiones concretas, en obediencia, en obras que testificaron de lo que ellos creían. Hermanos,
vamos a ver qué en realidad define nuestra vida. El sabio Rabí Jonathan Sacks escribió sobre esta parashá, Hayei Sara, en el libro que se llama Covenant and Conversation de Hayei Sara. La vida de Sara no termina con su muerte. ¿Usted oyó esto? Que es precisamente de lo que hablaba la canción. La vida de Sara no termina con su muerte, Su influencia se prolonga a través de Abraham, de Isaac y de todas las generaciones posteriores. La verdadera medida de una vida no es cuántos años duró, sino cuánto impacto tuvo. ¿Me están siguiendo? Esto nos lleva al mensaje central de hoy. La vida no se mide en tiempo, sino en legado. Y ese legado se construye con hechos. Y quizás los más jóvenes deben estar diciendo, a mí me falta todavía para llegar a pensar en cuando yo me muera. Y quizás los que pasamos los 50 estamos pensando de antes, pero es que a mí me ha quedado poquito. Ya yo viví más de la mitad de mi vida hace rato. Pero lo que nosotros pensamos es que yo pude haber hecho cuando yo tenía entre los 20 y los 40 que no hice. Por lo tanto, los jóvenes que todavía están en ese periodo, presten atención, porque este es el tiempo que muchos de nosotros perdimos y que no le podemos dar atrás, porque no hay una segunda oportunidad. Así que aunque nos inspira a nosotros los que estamos a punto de llegar al final de nuestra vida, a mí me inspiraba cuando yo tenía 16, 17, 18, 19 años. Esa canción me inspiraba en ese tiempo, porque me emocionaba. ¿Por qué? Porque yo sabía cómo yo quería vivir para que cuando tuviera la edad de morirme, no me arrepintiera de la vida pasada que yo tuve. Así que jóvenes, escuchen. Así que vamos a ver algo. La canción dice, he was a believer indeed, ¿cierto? Él era un creyente de hecho. She had the heart of a different breed. Su corazón era como de una raza diferente. He made his mark and he lived by his creed. Él tiró una raya, él hizo una marca, él dejó una huella y vivió por sus creencias, por su credo. Él vivió por su ideal. Esa es la meta, o debería ser la meta de todo creyente fiel. Que se pueda decir de nosotros exactamente lo mismo. Ahora preguntémonos, cada uno de nosotros, ¿podemos hacer una introspección? ¿Qué dirán de ti cuando ya no estés? O sea, ¿qué dirán de María? ¿Qué van a decir de José Heriberto? ¿Qué van a decir de Grisel? ¿Qué van a decir? No olvides lo que van a decir del pastor, ni de tu iglesia. ¿Qué van a decir de ti el día que ya no estés? ¿Dirás que fuiste un creyente en palabras o que fuiste un creyente en hechos? Un creyente real. ¿Dirán que tu fe se vio? ¿Que tu vida dejó una huella? ¿O sencillamente van a hablar de lo que tú decías que era tu fe? ¿O tu fe se vio? Porque para yo ver la fe se tiene que convertir en acción. En esta parashá veremos cómo Abraham y Sara no solo creyeron, sino que vivieron. Tuvo consecuencias visibles. Sus actos construyeron legado. Y eso mismo nos llama a nosotros a vivir una fe que deja huella. Pasemos ahora a ver cómo esa fe activa se manifiesta. Y cómo nosotros también podemos convertirnos en un creyente de hecho. La vida, hermanos, nos lo han dicho siempre, es breve. Pero no lo creíamos cuando éramos jóvenes. No lo entendíamos. Me falta todo por delante. Era tan irreal que un día nos íbamos a morir. Era tan falso. Era como que sí, yo sé que la gente se muere, pero no es relevante para ti. Pero cuando tú pasas las 2 pesetas, empiezas a darte cuenta que se va acercando y que hay gente que ya a los 60 están muertos y que hay gente que a los 70 están muertos y que hay algunos que duran hasta los 90. Pero ¿sabes qué? Que mientras van pasando los años, cuando tú, pasé los 60, no me morí.
Ok, pasé los 70, no me morí. Pero es que ya es casi inminente, porque ¿qué voy a poder decir? Pasé los 75, oh my God, no me morí. Es como si fuera un juego de un piso, donde cada vez tú das un paso en uno de los cuadros, una de las losetas, y los demás al lado se van cayendo. Y tú sabes, entonces al final te quedan 2 cuadritos. Y tú no estás seguro en cuál de ellos tú puedes poner el pie y cuál es el que se cae. Porque mientras más vas avanzando, menos opciones quedan. Cuando tú pasas los 80, tú dices, yo estoy aquí regalado. En cualquier momento no me despierto. Será hoy. Y si llegas a pasar los 80 y llegaste a los 90, tú dices, Señor, o tú te olvidaste de mí, o es cuánto, o es hoy. Ay, Señor, mira que te voy a celebrar el cumpleaños, que es el mes que viene, muchacha, no planifiques eso, que yo no sé si llego. Y el problema no es llegar con una mente que no sabe dónde estás. El problema es llegar cuerdo. Porque sabes lo que está pasando. Y para allá vamos, hermano. Para allá vamos todos. Esto a los 20 no significaba nada para mí. Pero hoy yo quisiera que a los 20 hubiera significado algo. Porque precisamente la canción decía, como ya lo mencioné, no second chance to live it all again. It must be now or never to cherish each endeavor. No hay segunda oportunidad para vivirlo todo otra vez. Debe ser ahora o nunca para valorar cada esfuerzo. Hermano, esta frase encierra una verdad profunda. No tenemos una segunda oportunidad para corregir la primera. Solo esta, y cada decisión deja una huella eterna. Hey, la huella puede ser buena o la huella puede ser mala. Así que tenemos que ver cómo caminamos. Porque según como tú y yo caminamos, nuestra jalaj, nuestro estilo de caminar, que es donde viene la palabra jalajá o ley, puede dejar huellas positivas o negativas. Veamos el ejemplo de Abraham al inicio de la parashá. En Génesis 23, del 3 al 9. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme, hermano, y estaba en la tierra que Dios le había prometido. En la tierra que le pertenecía por legado divino, le está hablando a los hititas y le está diciendo a los hititas, aquí yo soy extranjero. ¡Wow! Miren esto. Extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré a mi muerta delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham diciéndole: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios. ¿Qué palabras son? Eres un príncipe ¿de quién? De Dios. Entre nosotros, en lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará tu sepulcro. Y Abraham se levantó e inclinóse al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte a mi muerta, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad por su justo precio. ¿Regalada? No. Por su justo precio, para posesión de sepultura entre vosotros. Abraham no pide un favor. Hello, ni siendo considerado príncipe exige privilegios. Le estaba viviendo como peregrino y extranjero. Aunque es llamado príncipe de Dios, hermano, él paga el precio justo por la cueva, dejando un ejemplo eterno de honradez, respeto y fe activa. El Midrash Tanhuma de Hayei Sara 6 comenta lo siguiente en el Midrash Tanhuma. Dice: el justo no toma nada que no le pertenece. ¿Usted oyó lo que hay que hacer para ser justo? El justo no toma nada que no le pertenece, incluso por la tierra que el santo bendito sea le había prometido. Abraham quiso pagar su precio completo para enseñar a sus hijos a andar en justicia. Hermanos, alguna vez, para los que somos mayorcitos, su papá les dijo algo o usted vivió algo así como lo siguiente: nene, ¿y ese dulce?
Ay, me lo regaló don fulano de la tienda. ¿Cómo que se lo regaló? Aquí usted tiene comida, aquí hay dinero, usted vaya y devuélvese, pero es que él me lo regaló, a mí no me importa si él se lo regaló. Usted vaya, usted lo quiere, tome el dinero y vaya y se lo compre, pero papi, que él me lo regaló, no importa. Aquí no se discute eso. ¿Alguna vez usted vivió algo similar? Yo viví eso. Mi papá me decía, no, de ninguna manera. Usted está aquí para dar, no para recibir. Y yo me quedo bobo, que yo no lo entendía, pero ahora que soy adulto y lo comparo con la Biblia dice que prestaremos y no tomaremos prestado. Nosotros estamos para bendecir. Nos hemos acostumbrado a recibir, pero no es nuestro legado. Nuestro legado es a trabajar por las cosas que nosotros queremos. Al nivel que Adonai dice, el que no trabaja, el Eterno nos ha enseñado a no depender de nadie que no sea de Él. ¿Cuántos dicen amén? Qué poderosa enseñanza. Abraham sabía que la manera en que actúa un justo hoy moldea la conducta de generaciones futuras. Ese es el verdadero legado. Y en la tradición ética judía, el tratado Pirkei Avot 4:22 dice: una hora de teshuvah, de arrepentimiento, y buenas obras en este mundo vale más que toda la vida en el mundo venidero. Y una hora de satisfacción en el mundo venidero vale más que toda la vida en este mundo. Yo estaré una hora. Es como él decía el salmista: más vale un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Esto significa que cada instante de obediencia tiene un valor eterno, que nuestra fe no puede quedarse en palabras, sino que debe traducirse en acción. Diga conmigo, acción. Así fue Abraham, así fue Sara, y así debe ser cada creyente, un believer indeed, un creyente en hecho. Diga conmigo, un creyente real. Hermano, el legado de Abraham era visible, se podía palpar. Génesis 23 del 16 al 20. Seguimos leyendo en la parashá, vamos a ver lo siguiente. Entonces Abraham escuchó a Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en su presencia de los hijos de Het: 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela frente a Mamre, la cueva y el campo y todos los árboles que habían en el campo y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het, testigos que lo veían, y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad. Después sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó el campo y la cueva que en él estaba como posesión sepulcral de Abraham por parte de los hijos de Het. Hello, el primer pedazo de tierra legalmente, que le pertenecía legalmente a los hijos de Abraham. El primer pedazo de tierra que no es por teología, ni por teoría, ni por conspiración, sino que legalmente ese pedazo de tierra ya era de él. Había un tratado. Aquí hay algo más profundo que una simple compra de terreno. Abraham establece un testimonio visible de fe y legalidad. Esa cueva sería el primer pedazo de tierra prometida en posesión de los patriarcas. Y cada detalle fue registrado para enseñar que la fe no evade lo terrenal, la fe redime lo terrenal. El sabio Rambam Nachmanides comenta sobre este pasaje lo siguiente en su comentario. Abraham quiso asegurar que la tierra de Canaán le perteneciera por derecho, no solo por promesa divina, sino por acto de justicia humana. De este modo, la promesa celestial se selló con un hecho terrenal. ¿Cuántas veces nosotros no es que Dios me va a proveer? Pero es que tú te tienes que mover para que Dios te provea. Nosotros tenemos que actuar en la tierra. Nosotros necesitamos hacer.
La fe de nosotros, a diferencia de muchas otras iglesias, la fe de nosotros tiene que tener obras, tiene que tener acción. Porque nosotros hemos descubierto que la fe sin obra es muerta. Esto nos enseña que creer en las promesas de Dios no solo anula la responsabilidad, hermanos, de actuar éticamente. Ser creyente en hecho significa vivir de acuerdo con la fe que se proclama, cumplir precisamente la palabra y andar en integridad. La canción lo expresa así. He made his mark and he lived by his creed. Él dejó su huella y vivió según su credo, según su creencia, según su ideal. Esa frase resume la vida de Abraham. Dejó su huella. En Hebreos todavía están hablando de él. Hoy tú y yo estamos hablando de él. Vivió lo que creía. Su fe no fue solo teórica, fue práctica, fue concreta, hermanos, y fue observable. Por eso es que le llamamos como el Padre. Hermano, hay un legado espiritual que tenemos que dejar para la posteridad. En el capítulo siguiente, que es Génesis 24, de 2 al 9, es como si todo cambiara. Estamos hablando de la muerte de Sara y de momento me habla de lo porvenir. Abraham muestra otra dimensión de su legado, la transmisión de la fe a la siguiente generación. Vamos a ver Génesis 24, 2 al 9. Y dijo Abraham, Génesis 24, 2 al 9. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que gobernaba en todo lo que tenía, que ya lo usamos en la otra parashá para sacar el número de las personas que fueron a pelear. Que gobernaba sobre todo lo que tenía. Le dijo, pon ahora tu mano debajo de mis muslos y te juramentaré por Yahweh, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? O sea, voy a devolver el nene entonces allá porque ella no va a querer venir. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelva a mi hijo, que no vuelvas a mi hijo allá. Tú vas a buscar mujer, pero para atrás él no regresa. Yahweh, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará a su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Tú no vas a llevarte a mi hijo para allá. ¿Ven lo firme que él está en su creencia? Aquí vemos, y aquí no estamos hablando ya de él. Él se está preocupando ¿por qué? Por el legado, por su descendencia, por Isaac y sus hijos. Porque la promesa de Abraham no era que iba a ser grande. La promesa de Abraham estribaba ¿en qué? En su descendencia. Aquí vemos a un patriarca que piensa en el futuro de su descendencia espiritual. No busca solo una esposa para Isaac, sino una alianza de fe. Rambán, tomando a Rambán nuevamente, dice también sobre este pasaje, el siervo de Abraham fue un ejemplo de fidelidad. Cada palabra y cada acción suya fueron guiadas por el Eterno. De su proceder aprendemos cómo la providencia divina coopera con la obediencia humana. Si tú obedeces, Dios pone su mano y cumple. Y así Abraham nos muestra lo que es ser un creyente en hecho. Diga conmigo, un creyente en hecho. Un creyente real. Y esto conlleva, hermanos, diga conmigo, actuar, preparar, instruir y luego lo más difícil, confiar. El proverbio lo resume con sabiduría en Proverbios 13, 22. El bueno
dejará herencia a los hijos de sus hijos, pero las riquezas del pecador están guardadas para el justo. Lo que el pecador atesore, eventualmente caerá en manos del justo, porque Adonai así lo dispondrá. Pero el que es sabio no va a dejar solamente un legado para sus hijos. El legado va a trascender hasta sus nietos. ¿Cuántos dicen amén? El verdadero legado no son los bienes materiales, hermano, sino los valores espirituales que dejamos sembrados. La tradición judía tiene un concepto hermoso, que ayer yo hablaba sobre él en la mesa de Shabbat con mi familia, que se llama Tzavá. Diga conmigo, Tzavá. O testamento ético. Es un testamento ético. Son cartas que los sabios dejaban a sus hijos antes de morir, no para repartir herencias materiales, sino para transmitir principios, convicciones y hasta bendiciones. Y aquí les quiero leer el Tzavá del Rabí Eliezer Hakohen del siglo XIII. ¿Quieren que le lea un pedacito? Dice: no me recuerdes, esto le dice a sus hijos en una carta ya el muerto, no me recuerdes por lo que poseí, sino por cómo viví. Si aprendes a amar la verdad y a hacer justicia, entonces seguiré viviendo en ti. A mí me emociona. Wow. ¿Tú sabes lo que es que tu papá decirte el día que se muera, yo me morí, pero si tú sigues aprendiendo la verdad, amar la verdad, no aprender la verdad, sino amar la verdad y hacer justicia, entonces yo sigo viviendo dentro de ti? ¿Qué palabras más hermosas y más poderosas? Ustedes no las emocionan como a mí, porque a mí me llenan los ojos de lágrimas y me hace un taco en la garganta. No sé si ustedes están jugando acá para el pastor esto. Ese es el espíritu precisamente de esta canción Believer Indeed, de ser un creyente real, de ser un creyente en hecho, dejar una vida que continúe hablando después de la muerte. Yeshua mismo dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que, no dice que yo lleve, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. Yeshua te dijo: ¿tú quieres glorificar al Padre? Lleva mucho fruto. Estuvimos hablando de frutos hace unos cuantos sábados atrás. Lleva mucho fruto. Y si tú llevas mucho fruto, vas a glorificar al Padre. Y entonces vas a poder decir que tú eres mi discípulo. Qué brutal. La fe verdadera se reconoce por su fruto. No basta con creer, hay que vivir lo creído. Esa es la huella que permanece. Así como Abraham dejó testimonios tangibles de su fe y Sara dejó memoria eterna de su vida justa, nosotros también debemos decidir qué tipo de huella dejaremos. Hermanos, las huellas se las lleva la arena, las huellas se las lleva el mar, las huellas cuando llueve se borran. Hermanos, todavía se están estudiando unas huellas que se encontraron. 2 pares de huellas que se encontraron, no me acuerdo ahora mismo en qué país fue. Fue un lugar que aparentemente fue un lodazal y se secó. Y ese 2 pares de huellas dicen que eran 3 personas. Porque un par de huellas era adulto y otro par de huellas era pequeño. Pero el par de huellas adulto tenía tanto peso y algunas veces tenía un levante que era como si estuviera acomodando su cadera, que decía que ella estaba cargando posiblemente un bebé. Así que cada vez que ella estaba cargándolo, cuando de momento se lo acomodaba, la huella era diferente. En la profundidad de la huella que ella dejó, la forma de la huella y el otro par de huellas, no solo son huellas, me cuentan quiénes eran y hacia dónde iban y qué ella se encontraba haciendo. Una mamá posiblemente cargando su cría, junto con otro bebé al lado. Hermanos, las huellas pueden hablar, las huellas te dejan un legado. Es mucho más allá que sencillamente caminar por un lugar que tú no sabes ni para dónde vas. La canción expresa como una oración final: at the end of my days, I know I'm gonna say, I wouldn't live my life any other way. Al final de mis días sé que diré, no viviría mi vida de ninguna otra manera.
Hermano, ser un creyente de hecho, un creyente real, es vivir con propósito, actuar con integridad y sembrar fe en otros, de modo que cuando partamos del mundo, pueda decir, él fue un creyente verdadero, con un corazón diferente, que vivió lo que predicó. Pero, hermanos, ¿cómo ser hoy un creyente real? ¿Cómo yo puedo ser hoy un creyente en hecho en el siglo XXI? Primero debemos hacernos un análisis. La canción nos pregunta, ¿Am I living everything I say? ¿Am I pointing others to the way? Hoy en día en el siglo XXI tú te puedes preguntar, ¿no es donde voy a enterrar a mi muerta? Puedes preguntarte, ¿estoy viviendo todo lo que yo digo? Todo lo que yo hablo, todo lo que yo predico, ¿yo lo estoy viviendo? O la gente tiene que decir, chacho, él predica una cosa pero hace otra. Tu esposa o tu esposo puede decir, yo no sé, porque él me enseña y me dice unas cosas, pero después yo veo que hace unas cosas tan diferentes que a mí me confunde. Tu novio, tu novia puede decir, él vive exactamente lo que predica, o dice, yo no entiendo porque él tantas cosas que me habla de Dios y de momento hace cosas tan diferentes. ¿Estoy guiando a otros hacia el camino? O sencillamente digo, Dios te bendiga, y pienso que con eso ponché. O le estoy tratando de llevar el mensaje, las buenas nuevas de salvación, el buen anuncio, las buenas noticias, el evangelio. Esta pregunta define si somos creyentes de palabra, hermanos, o somos creyentes de hecho. Porque con mi boca yo puedo decir cualquier cosa. La Biblia dice que el necio habla con su boca, habla de la grandeza, la gloria y la fe, pero con sus hechos niega la eficacia de esta. ¿Me están siguiendo? Hermano, ¿soy un creyente de palabra o soy un creyente en hecho, en acción? La fe que no transforma la conducta es una fe dormida, inactiva, vacía. Si tu conducta no se transforma por lo que tú dices creer, tú no crees nada, o lo que crees no sirve. Santiago 2:17 al 18 nos lo dice sin rodeos. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago no contradice la gracia, él la confirma. Nos recuerda que la fe viva siempre produce acción. Abraham creyó, pero también caminó. Sara creyó, pero también actuó. Su fe se vio. Diga conmigo, su fe se vio. En el tratado Pirkei Avot, o nuestros padres, en el 4.1 añade un eco ético judío. ¿Quién es fuerte? Dice, el que conquista su inclinación. Hello, espérate. ¿El qué? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la inclinación al bien y de la inclinación al mal? ¿Se acuerdan de eso? En la clase del pecado. ¿Quién es fuerte? El que conquista su inclinación. No el que conquista tierra, sino el que conquista su inclinación. Hermanos, vuelvo otra vez donde dice en Pirkei Avot, la fe de nuestros padres, 4.1. ¿Quién es fuerte? El que conquista su inclinación. ¿Quién es sabio? El que aprende de todos. ¿Quién es rico? El que se contenta con lo que tiene. ¿Quién es honrado? El que honra a los demás. Ser creyente en hecho no depende de hablar mucho de la fe, sino de vivir con dominio propio, sabiduría, contentamiento y honor. Si quieres que se lo repita, vivir con dominio propio, sabiduría, contentamiento y honor. Pregúntate hoy, hermano o hermana, ¿pueden ver los demás en mi vida a alguien que vive lo que predica? ¿Estoy reflejando al Mashiach en mis decisiones? En mis decisiones diarias, en todo lo que yo hago. ¿O solo llevo su nombre en los labios, pero no en mis hechos?
Segundo punto importante dentro de estas cosas es que la fe practica en 3 áreas. Escúcheme. La fe se practica en 3 áreas. Así que pasemos de la introspección a la acción. La canción decía, he had a heart of a different breed. He made his mark and he lived by his creed. Tenía un corazón de una raza distinta, dejó su huella y vivió según su credo. Para vivir así, hermanos, necesitamos 3 áreas de coherencia práctica. La primera área es la integridad en lo privado. Hello, espérate, ¿qué? Pero es que es lo que ellos vean. No. Para que ellos lo vean, comienza, diga conmigo, en lo privado. Integridad en lo privado. La fe verdadera comienza donde nadie nos ve. El Salmo 101:2 dice, entenderé el camino de la perfección. Cuando vengas a mí, andaré en la integridad de mi corazón en medio de mi casa. No dijo en medio de donde todo el mundo me ve. Dijo en medio de mi casa. La integridad se demuestra en casa. Diga conmigo, en casa. La integridad se demuestra en casa, en lo cotidiano, en la manera en que tratamos a la familia, en cómo usamos el tiempo, en cómo reaccionamos cuando nadie nos aplaude. O sea, cómo yo le respondo a mi papá, a mi mamá o a mis hermanos o a mis hijos. ¿En qué yo utilizo el tiempo? ¿Me están oyendo? ¿Cómo lo pierdo? Es que no tuve tiempo. Pero si yo te dije eso la semana pasada, es que no te dio tiempo y yo voy 2 semanas después. ¿Lo hiciste? No, no lo he hecho. ¿Y por qué? Es que he estado toda esta semana muy ocupado. He salido muy tarde del trabajo de la universidad. Tiempo tuviste. Yo he visto el momento en que tuviste tiempo. Pero decimos que no para no sentirnos acusados. Porque cuando nadie nos aplaude, ahí es que tenemos que ver cómo nosotros reaccionamos. ¿Asumes responsabilidad? ¿Rindes cuenta? ¿O sencillamente explota? Ah, pero es que usted siempre me está diciendo, es que tú siempre, papi, es que... Vuelvo y te digo, nosotros reflexionamos esto a los 50, 60 y 70. Pero qué bueno hubiera sido entenderlo a los 20. Porque cuántas veces nosotros fuimos los que hicimos las cosas al revés. Y hoy, con la sabiduría que tenemos, lo entendemos. Pero ¿cuántos quisieran tener 20 años con la sabiduría que tienen hoy? Así que aún en cómo reaccionamos cuando nadie nos aplaude. El Talmud enseña en el Tratado Shabbat 31a, al llegar al juicio celestial, la primera pregunta no será, ¿aprendiste mucha Torah, mi hijo? Sino, ¿actuaste con honestidad en tus cosas, en tus negocios? O sea, en tus estudios, ¿te copiaste los exámenes? ¿Te robaste los lápices en el trabajo? ¿Mentiste en tu casa? Ser creyente en hecho, un creyente real, significa que la fe toca nuestra ética, nuestras finanzas y nuestras relaciones. Abraham no necesitó un púlpito para predicar su fe. No se conoce el discurso de Abraham. Podemos conocer los discursos de Moisés, pero no conocemos los discursos de Abraham. Ahora, la mostró al pagar el precio justo, al cumplir su palabra y al honrar a los demás. Hermano, el segundo punto que tenemos que hacer para nosotros poder vivir esto es impacto comunitario. Diga conmigo, impacto comunitario. Mateo 5, del 14 al 16, nos recuerda las palabras de Yeshua diciendo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, del escritorio, sino sobre el candelero, como cantábamos ahorita, y alumbra a todos los que están en casa. ¿Dónde? ¿Dónde está haciendo luz en casa? Porque ser luz en casa es lo que te va a permitir ser luz afuera. Porque te van a desmentir afuera cuando salgas y no hayas sido luz en casa. Así que alumbre vuestra luz delante
¿De qué dice ahí? Delante de los hombres. Pero primero dijo en casa. O sea, primero alumbras en casa y después ¿dónde alumbras? Delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean. Ay, pero es que la gente no tiene que ver las buenas obras. Yo puedo hacerlo calladito con Dios. No. Aquí dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean. Diga conmigo, vean vuestras buenas obras y glorifiquen lo bueno que tú eres. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que si alguien te ve dándole comida a un deambulante, no vea a ti tirando un selfie para ponerlo en Facebook de que diste comida, sino que le diga, tienes hambre, aquí te envía mi rey. Tu Dios quiere que sepa que Él te está viendo ahí donde tú estás y que Él suple a tus necesidades. Así que esto es de parte de mi rey. ¿Pero quién es tu rey? Dios, el soberano Dios de los ejércitos. Él es mi rey y Él vino a visitarte hoy. No lo entregues de tu parte. Que tus buenas obras glorifiquen a Dios. Ser creyente en hecho, un creyente real, no es vivir para ser visto, sino vivir de tal modo que la luz de Yeshua sea la que sea vista naturalmente. Nuestras obras son un reflejo de su gloria. En Jayé y Sara, los hititas dijeron a Abraham, wow, tú eres tremendo gobernador. Wow, tú eres tremendo líder en tu familia o entre tus siervos. ¿O acaso en Génesis 23:6 dijeron, eres un príncipe de Dios entre nosotros? Ellos reconocieron que Abraham no se representaba a sí mismo ni a su familia. ¿A quién representaba a Abraham? Abraham representaba a Dios. ¿Se imaginan ese testimonio? Los paganos, los hititas, reconocieron la presencia divina de Dios en su vida. Porque es que no es cuestión de que los cristianos te vean, ay, qué lindo que siervo, como cristiano de la secreta, que todos los cristianos pensaban que él era creyente. Estamos hablando de los impíos, de que el mundo, así debe ser con nosotros, que aún los que no comparten nuestra fe puedan decir, ahí hay alguien diferente que vive lo que predica. Aún los inconversos. Es fácil hablar bonito entre los creyentes y cuando estamos entre los del mundo, como nadie nos ve, nos bandeamos entre ellos y nadie sabe la gloria de Dios que habita en mí, porque ya no habita nada. El sabio Maimonides, que lo hemos mencionado varias veces, Rambán, escribió en su escrito Hiljot Deot 5:11, así como el sabio es reconocido por su sabiduría y conocimiento, debe ser también distinguido por sus actos. Su manera de hablar, de vestir, de andar y su trato con las personas debe ser con modestia, humildad y amabilidad. Yo creo que es tiempo de que nosotros nos analicemos, porque algunas veces estamos tan pendientes de justicia que se nos olvida que parte de ser justo es ser modesto, humilde y amable. Ah, pues no lo quieres, pues no lo coja. En vez de decirle, ¿y por qué no lo quieres? ¿Qué te pasó? Mira, de verdad yo te quiero ayudar. Pero algunas veces ese acto de ser el prepotente, el justo, el que busca equidad, nos quita el amor. El testimonio visible es parte de la santidad. ¿Oyó? La santidad se ve. La santidad no se lleva por dentro. Se nota en tu vida, en tus acciones. Y no estoy hablando de que lleves un hábito o algo así. Estoy hablando de que tu vida muestre que tú has sido separado para Dios. Un creyente en hecho, un creyente real, no necesita defenderse con palabras. Y estamos acostumbrados como puertorriqueños a defendernos con una gallardía. Cuando Yeshua no abrió su boca. Su conducta es su mejor defensa. Y el tercer punto que es importante es la visión generacional. Una visión generacional. El legado no se completa si no alcanzas a los que vienen detrás. Si el legado se murió contigo, no es legado, porque tenías que pasarlo para adelante. Si tú lo viviste y no lo compartiste, no hiciste el trabajo. No es que lo hiciste a mitad, es que no lo hiciste. El legado busca alcanzar a los que vienen detrás. Deuteronomio 6,
del 6 al 7 instruye: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos, y hablarás de ellas estando ¿en dónde? En tu casa primero, y después andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Ves que comienza en la casa con tus hijos? Dios no nos llama a criar hijos perfectos. Qué difícil, porque nosotros todos queríamos hijos perfectos. Y queríamos cómo se tenía que parar y cómo se tenía que sentar y cómo se tenía que vestir. Pero nos llama a modelarles una fe viva. Si tu hijo nunca se sentó derecho, pero le enseñaste tú modelando la fe, a que él modelara tu fe, pero desde chiquito nos enseñaron que era tan diferente, que era cómo iba la cojea y cómo iba el pantalón. Eso era más importante que modelarles nuestra fe. Y muchos fallamos en eso. Pero ¿cuándo nos vinimos a dar cuenta? Cuando ya nuestros hijos son grandes, todo. Ahí es que nos dimos cuenta. La educación más poderosa, ¿sabes cuál es? El ejemplo. En la parashá, Abraham aseguró a una esposa temerosa de Dios para Isaac. No dejó el futuro de su hijo al azar. Eso es legado. Sembrar para que la fe continúe. Diga conmigo, sembrar para que la fe continúe. Todos conocemos el texto de Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermano, un believer indeed, como dicen en inglés, un creyente real, un creyente en hechos. No piensa solo en sí mismo, piensa en su descendencia espiritual, en su comunidad, en la próxima generación de discípulos, en poder pasar hacia adelante lo que Dios me dio a mí. Y esta plenitud la vemos en Yeshua. Todo esto culmina en el ejemplo supremo. Hermano, Yeshua el Mesías, Él fue y Él es el believer indeed perfecto, un verdadero creyente real. Él vivió lo que predicó hasta la muerte. Y gracias a eso el Padre lo honró y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Lo levantó de entre los muertos. Gálatas 20:22 dice algo que tú y yo deberíamos entonces imitar. Con el Mesías estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive el Mashiach en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe ¿de quién? Del Hijo de Dios. Hermano, en la fe de Dios, en la fe del Hijo de Dios. La fe que tuvo Yeshua es suficiente como para que yo la quiera imitar. Yo quiero ser un creyente como fue Yeshua. Yeshua se abrazó de su legado y se abrazó de su destino y se abrazó de su misión y caminó con ella hasta el final y no la soltó por más capacidad que tenía de soltarla. Esa es la fe que yo quiero abrazar. Como dice aquí Gálatas, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow. Y si esa es la fe que yo quiero imitar, debería yo amar y entregarme a mí por los demás. Ser creyente en hecho, un creyente real, es permitir que Yeshua viva y actúe a través de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, que Yeshua viva y actúe a través de nosotros. No se trata de esfuerzo humano, hermano, sino de una rendición espiritual. Cuando su vida fluye en la nuestra, las obras brotan naturalmente. Cuando es Yeshua el que vive en nosotros y ya yo estoy muerto, entonces yo en la fe de Yeshua comienzo a moverme y las acciones nacen. Porque yo amo con el amor de Yeshua, yo actúo con la acción de Yeshua. Al fin y al cabo, Él es la cabeza del cuerpo y nosotros somos el resto. Tú y yo somos los brazos, las manos, los pies, del cual Él es la cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Juan 13:15 también lo confirma. Dice, porque ejemplo, esto es Yeshua hablando, ejemplo os he dado. ¿Qué dijo Yeshua? Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¡Qué brutal!
Me emocionan las palabras del maestro. No basta con creer en Yeshua. Debemos imitar su ejemplo en comportamiento, obediencia, sacrificio y amor. Así se convierte la fe en testimonio visible. ¿Me están siguiendo? El rabino Menachem Mendel de Kotzk dijo una vez: la verdad que no se vuelve acción no es verdad todavía. Todavía no es verdad. La verdad viene a ser verdad cuando la actúas. Qué declaración tan poderosa, hermano, y actual para el día de hoy. La verdad no se vive, es solo teoría, pero cuando la verdad se encarna, transforma. Y esa es la esencia de la canción. Is Jesus living through me? Did I maintain my authenticity? ¿Está Yeshua viviendo a través de mí? ¿Mantuve mi autenticidad? Hermanos, vivir como un creyente en hecho es vivir una fe auténtica, sin máscara, sin duplicidad, sin religiosidad vacía. Es una fe que se ve, es una fe que se puede tocar, es una fe que se puede sentir en la manera de amar, de servir y hasta de perdonar. Así que hoy el llamado no es solo a creer más fuerte. Oh, tienes que tener mucha fe, cree, no dudes, no. Sino a vivir mejor. ¿Sí? Es a tener una mejor vida. Ay, porque con dinero, con carro, con comida, no. Es a que lo que nosotros actuamos, llamado vida, lo hagamos mejor. Hacer testimonio palpable del Mashiach. A que cuando otros nos recuerden, puedan decir con convicción: él o ella fue un creyente de verdad, con un corazón diferente, que dejó su huella y vivió su fe. Hermanos, hemos caminado por la vida y el ejemplo de Abraham y Sara lo hemos podido ver. Hemos podido palpar, en este caso quizás no solo la vida de Sara, sino la muerte de Sara y lo que pasó después. Hemos visto cómo la fe verdadera no se queda en palabras, sino que se convierte en hechos que permanecen. Ellos vivieron como extranjeros, pero con la mirada puesta en la promesa. Y aunque murieron en la carne, su fe sigue viva en cada uno de nosotros. La parashá Hayei Sara no trata de muerte, sino de vida que deja legado. Así lo entendió el sabio Rashi, cuando escribió que los justos, aún en su muerte, son llamados vivos porque su justicia no muere con ellos. Como les mencioné ahorita, lo mismo que dijo Yeshua. Y también la escritura dice: el justo por la fe. Y Yeshua también dijo: el que cree en mí aunque esté muerto. Hoy el Eterno nos llama a vivir de tal manera que cuando partamos, nuestra vida siga hablando. Hermano, en este mensaje hemos visto 4 verdades esenciales. Primero, que la vida es breve y que cada día cuenta. Segundo, que el legado se construye con hechos, no con palabras. Tercero, que la fe se demuestra en integridad, en obediencia y en visión generacional. Y cuarto, que ser creyente en hecho, ser un creyente real, es permitir que Yeshua viva su vida, ¿dónde? En nosotros. La canción Believer Indeed lo resume con sencillez. La verdadera fe deja una marca, una herencia, una historia que inspira a otros a crecer. Pero tenemos un desafío personal. Y yo creo que es el tuyo. Hoy el Eterno nos confronta con la misma pregunta que Abraham debió responder. ¿Seré recordado como alguien que creyó y obedeció? Eso lo vimos desde la parashá pasada. ¿O solo como alguien que escuchó y no hizo? No. El sabio Hillel dijo en Pirkei Avot, en el tratado Pirkei Avot de la Mishnah 1:14: si no soy para mí, hey, ¿quién será para mí? Pero si soy solo para mí, entonces, ¿qué soy? Y si no es ahora, ¿cuándo? Palabras de Hillel. El momento de actuar es ahora, no mañana, no cuando tengamos tiempo,
Es que no tengo tiempo. La semana que viene, el domingo 23. Cada decisión que tome hoy puede ser una semilla que da fruto en la eternidad. Hermanos, quiero invitarte hoy a un compromiso nuevo y profundo. A decidir vivir como un creyente en hecho. Que tu fe se vea en tu carácter, en tu familia, en tu trabajo, en tu trato con los demás. Que las personas puedan decir de ti lo mismo que los hititas dijeron de Abraham. Eres un príncipe de Dios entre nosotros. Ser creyente en hecho, un creyente real, es vivir de manera que otros puedan ver al Dios invisible reflejado en tu manera de amar, en tu manera de servir, en tu manera de perdonar, en tu manera de actuar con justicia. Recordemos las palabras de Gálatas 2:20 que leímos hace poco. Con el Mashiach estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive el Mashiach en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, esa es la esencia del verdadero legado. Cuando ya no vivo para mí, sino que Yeshua vive, su propósito a través de mí es lo que está moviéndose. No mi propio propósito, sino el propósito de Yeshua a través de mi vida. En ese momento puedo decir, Yeshua está viviendo a través de mí. Aunque no esté presente, sigue siendo las acciones de Yeshua a través de mi cuerpo. Cada acción se convierte en una expresión de su vida. El rabí Nachman de Breslov enseñó lo siguiente: el día que dejamos de avanzar es el día en que comenzamos a morir. Yo lo he dicho en mis propias palabras: el día que deje de aprender y que deje de moverme y crecer es el día que morí. Él continúa diciendo: la vida es moverse hacia adelante en la luz. Abraham avanzó, Sara avanzó y su testimonio sigue moviéndonos miles de años después. Entonces te pregunto, ¿quieres tú que tu nombre sea recordado solo por lo que tuviste o por lo que creíste y viviste? Dice Proverbios que el bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos. 13:22 que lo leímos ahorita. Hermano, esa herencia no es dinero, es fe, ejemplo y verdad. ¿Qué tal si oras conmigo? Ahí donde tú estás. Ahí donde tú estás. Baja tu rostro. Padre eterno, gracias porque me recuerdas que la vida es breve. Pero cada día es una oportunidad para dejar huellas. Enséñame a vivir con integridad, a ser fiel en lo pequeño, a reflejar a Yeshua en todo lo que hago. Quiero que mi fe no sea solo palabras, sino obras. Quiero dejar tras de mí una vida que inspire a otros a seguirte. Hazme, Señor, un creyente de hecho, un fiel creyente, un creyente real. Un discípulo verdadero del Mesías por sus méritos y en su nombre. Amén. Ahora ponte de pie. Ahí donde tú estás, quiero que declares conmigo estas palabras. Pero hermano, dilo con tu corazón, con convicción y como una oración que sella lo aprendido hoy. Diga conmigo: Padre, quiero ser un creyente en hecho. Un fiel creyente. Un creyente real. Quiero tener un corazón diferente, lleno de tu espíritu. Quiero dejar mi marca y vivir conforme a la instrucción de tu palabra. Quiero ser un verdadero creyente, no solo en palabra, sino en acción, en servicio, en fidelidad y en amor, en hechos. Que mi vida sea testimonio de tu gracia y que quienes me recuerden digan: vivió su fe y su fe sigo viva. Hermanos, quiero decirles algo. Así termina este mensaje. Un creyente en hecho, un creyente real, el legado de la fe viva. Pero no es una conclusión.
sino un punto de partida. Vive hoy, hermano, de tal manera que tu existencia sea una carta abierta donde todos puedan leer el nombre de Yeshua. Y cuando llegues al final de tus días, puedas decir con paz: no viviría mi vida de ninguna otra manera.